Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Raquel Rodríguez Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz que les haya dado clic a este video. Muchísimas gracias por comentar, por compartir y por suscribirte. Gracias por verte otro video. El día de hoy me gustaría hablarte sobre Jesús, obvio, sobre el arte de Dios, pero más enfocado hacia estos tiempos que vamos a estar viendo o recordar que es sobre la crucifixión de Jesús. Y me gustaría unir el video de la semana pasada con este un poco, porque el de la semana pasada se trataba sobre promesas incumplidas. Que si no lo has visto, te invito a que vayas y lo veas. Pero veíamos promesas incumplidas. Y el día de hoy me gustaría hablarte sobre promesas que sí se han cumplido. Y para eso me gustaría irme hasta el Génesis. Y en el Génesis encontrábamos que cuando Adán y Eva pecaron y Jesús, o más bien Dios, tuvo una conversación con la serpiente, le dijo, tú has causado todo esto, y parafraseado obviamente, tú has causado todo esto, pero habrá un hijo que saldrá del vientre de la mujer y tú lo herirás, tú lo vas a herir, sin embargo, él te va a herir a un mayor nivel. Y después en el libro de Samuel, en segundo de Samuel, encontramos una promesa que el profeta Natán le está dando, obviamente a través de Dios, que es lo que Dios le está diciendo que le dijera a David. Le da una promesa de que va a haber una persona que se sentará y reinará para siempre. Qué increíble, porque dice en segunda de Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos y te duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Nos encontramos muchas promesas, muchísimas promesas. En la Biblia se estipula, y te decía la semana pasada, que se encontraban aproximadamente 8,000 promesas, que son muchísimas promesas que tenemos en la Biblia. Pero en Isaías 9, del 6 al 7, la Reina Valera dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá un límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Me parece algo increíble estas promesas, porque estaban expectantes al Hijo de Dios que viniera realmente y que estuviera aquí en esta tierra. Entonces estaban esperando un Mesías. Y un Mesías significa el ungido, el esperado, el escogido. Entonces estaban esperando a esa persona que iba a ser ungido por parte de Dios y que iba a salvar a su pueblo y que iba a reinar y su trono quedaría por siempre. Entonces estaban a gran espera de este Mesías. Y si nos ubicamos un poco más en contexto, en historia, podríamos analizar un poquito más sobre el Imperio Romano. El Imperio Romano, de hecho, si tú te vas a la historia en general, puedes ver que había muchos imperios. Sin embargo, en el tiempo en el que Jesús estaba, el Imperio Romano había conquistado muchas naciones, distintas naciones, y ellos pedían una cuota para solventar, igual yo no soy tan buena en historia, pero te invito a que tú estudies, pero lo que yo puedo entender es que ellos pedían una cuota para que ellos pudieran financiar todas las cosas que se tenían que financiar para seguir adquiriendo riquezas. En gran parte de alrededor, y de hecho en una guía lo decía, que gran parte de un mar que se encuentra por aquí, te voy a dejar la imagen para que la puedas visualizar un poquito más, pero que se encuentra por Italia y todo lo que conocemos así, y llegaba hasta un costado que es en donde se ubica todo lo de la Biblia, porque nos habla de Judea, nos habla de todos esos lugares. Entonces habían conquistado tanto que en el pueblo de Israel necesitaban al Mesías, necesitaban al ungido, necesitaban a esa persona que los iba a liberar. Sin embargo, nada que aparecía. Y
estaban en el periodo del silencio porque no se había levantado profetas, no se había levantado alguien que hablara de parte de Dios, sino que después, tiempo después, se levantó Juan el Bautista y seguido de eso se levantó Jesús. Sin embargo, el Mesías no era como esperaban. Pues como el Mesías iban a nacer en un pesebre y hijos de una persona que se supone que era virgen, pero salió embarazada y un padre carpintero y tantas cosas. Y si bien podemos estudiar eso y es impresionante, porque qué cualidades tenían que tener estos padres para que Dios los escogiera y les confiara el criar a su hijo. Y es tan profundo, pero más enfocado en el tema del día de hoy, podemos ver que las promesas se cumplieron. ¿Y cómo es esto? Pues Dios ve cosas increíbles en nosotros que tal vez personas lo puedan ver, pero no consideren que se puedan utilizar para el reino de Dios. Y tal caso es el ejemplo, el testimonio de Mateo. Mateo era una persona que si tú has visto la serie de Chosen, te puede caer bien porque es buena onda, es muy sistemático, es muy así y te puede caer bien. Pero en el libro de Mateo, enfáticamente e intencionalmente nos empieza en las primeras partes, dice la genealogía de Jesús. ¿Qué quería hacer Mateo? Mateo quería comprobar, demostrar que Jesús era el Mesías, el que tanto tiempo había esperado. Porque empieza a decir, desde David hasta, perdón, desde Abraham hasta David fueron 14 generaciones. Desde David hasta el periodo de Babilonia fueron 14 generaciones. Desde el periodo de Babilonia hasta Jesús fueron 14 generaciones. Y era tan enfático en la manera que él hablaba y me encanta porque lo que hizo Mateo en su intención totalmente era comprobar que Jesús era el Mesías, porque las promesas que se habían dicho, que estaban plasmadas en el Antiguo Testamento, se estaban cumpliendo. Jesús era la promesa encarnada. Qué increíble promesa. Sin embargo, nosotros podemos entender esto porque ha pasado mucho tiempo, pero para ellos no era así, sino que Jesús, creían, no creían, estaban de cierta manera expectantes de que era lo que iba a suceder para saber si sí tenían que confiar en él o no. Y en Mateo 1:17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Y en Mateo 1:1 hablaba sobre las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Mateo 22 al 23, Mateo 1:22-23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué increíble que realmente podamos llamar a Jesús Emmanuel, Dios con nosotros. La encarnación misma está con nosotros. En Mateo 2, del 4 al 6 dice, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos les dijeron, en Belén de Judea, porque ahí así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y el Mateo en otra cita dice, y cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y en Mateo 2, en Mateo 21, del 1 al 5 que es lo que quisiera hablarte el día de hoy y que vimos la semana pasada, cuando se acercan y cuando empieza la entrada triunfal de Jesús. Y en Mateo 21 dice, y cuando se acercaron a Jerusalén
y vinieron a Bethfage, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a un asna atada y a un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¡Qué increíble! La semana pasada veíamos sobre promesas incumplidas, pero aquí en Mateo podemos ver que intencionalmente Mateo juntó promesas del Antiguo Testamento y las puso en el Nuevo Testamento, diciendo: Jesús es la promesa que estábamos esperando. Jesús es el Mesías que estábamos esperando. Muchas veces Dios actúa de la manera en la que no consideramos o no nos esperábamos que tenía que suceder. El pueblo de Israel para ellos sentían que no tenía sentido que Jesús fuera el Mesías, porque ellos sabían que no los iba a liberar, que no iba a pelear, que no iba a hacer cosas así ante el imperio, que el imperio era muy poderoso. Pero Jesús vino a cambiar y vino a reinar en otro nivel. Vino a reinar por una eternidad. Y es impresionante porque justamente, y continuando leyendo en Mateo 21, del 6, dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y le trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud era muy numerosa, y tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente delante y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Qué increíble, qué increíble. Y el 10 dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Me encanta la palabra hosana. La palabra hosana implica el decir: alabado seas, pero también necesito de ti. No sé si has llegado en un momento en el que estás adorando a Dios y estás diciendo: sí, Dios, toma todo lo que soy. Pero a la misma vez estás diciendo: pero rescátame porque necesito que estés conmigo. Esto es la palabra hosana. Señor, alabado seas, grande eres, no hay nadie como tú, pero rescátame porque te necesito a ti. Me encanta porque dicen: hosana al Hijo de David. Estaban uniendo las promesas de años atrás con lo que estaba sucediendo con Jesucristo, que lo tenían enfrente. Honestamente, muchas veces olvidamos las promesas que Dios nos ha dado, pero Dios es bien lindo, que cuando las tenemos, las promesas cumplidas, nos acordamos de lo que nos había dicho. Pero sabes, Dios es aún más lindo, porque el Hijo perfecto, vino para pagar un precio. Y hace días lo comentaba: ¿cuál es la actitud que vienes hacia Dios? Es difícil adorar, es difícil postrarte, es difícil hacerlo. Sí, tal vez, pero hay recompensa en eso. El día de hoy puedes decir hosana de una manera que lo entiendas. Y tal vez tu corazón no está sintiéndolo totalmente, pero estás diciendo: aún he de alabarte. Puedes decir como el mismo rey David: Señor, vuelve el gozo de mi salvación. Permíteme amarte, permíteme adorarte. Yo, honestamente, no he conocido a una persona más increíble que esté dispuesta a entregar todo y humillarse a tal modo por amor a alguien.
lo largo de mis años no he podido conocer una persona tan increíble como Dios, que pueda amarte y que pueda darte tanto. El día de hoy te invito a que te postres delante de Dios y le digas: Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana porque no hay nadie como Él. Hosana porque estaba en tanto pecado, en tanta muerte, pero solo Él vino para rescatarme, para salvarme. Hosana porque no hay nadie como Él. El día de hoy realmente te invito a que puedas realizar esto. Y si tal vez a la siguiente semana te encuentres sin saber qué hacer, porque en esto las mismas personas que gritaban Hosana, Hosana, a la semana siguiente se encontraban diciendo crucifíquenlo. Tal vez el día de hoy tú te encuentras al revés, te encuentras diciendo crucifíquenlo, Dios, ya no quiero ver nada, ya no quiero nada contigo, ya me fastidié, ya me siento cansado, ya me siento abrumado, ya me siento tantas cosas. Pero hoy es un excelente día para regresar y postrarte y decir Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Dios te bendiga y nos vemos el siguiente domingo a las 3 de la tarde. Bendiciones.